Tenemos en línea un futbolero, Augusto Costa, economista, ministro de Producción, Ciencia, Innovación y Tecnología de la provincia de Buenos Aires. Fue secretario de Comercio de la Nación en los últimos 2 años de la gestión de Cristina Kirchner, época en que se creó y él fue artífice de los programas Precios Cuidados y Ahora 12, y además dirigente de Vélez, que es su otro amor, además de la economía y la política. Después de la baja definitiva de la candidatura de Cristina Kirchner, el espacio de la vicepresidenta se encuentra en pleno proceso de rearmado y por eso, para musicalizar esta entrevista, la producción decidió recibir a Augusto Costa con esta canción de Los del Fuego, que habla sobre la incertidumbre del futuro sin un amor. ¿Y ahora qué hago? Los del Fuego. ¿Y ahora qué hago con todos tus besos? Con mil caricias que tenía en mis manos solo para ti. Ahora dices que te vas. Muy buenos días, Augusto Costa. Jorge Fontevecchia te saluda. Un placer volver a conversar con vos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tal, Jorge? Buen día y gracias por la musicalización y muy atinada me parece la canción, porque estamos en momento de definiciones y me parece que de lo que venías comentando y de lo que se está charlando públicamente, lo que queda claro es que Cristina Kirchner es la líder indiscutida de nuestro espacio y representa las reivindicaciones y los sueños y los ideales de una parte importante de la sociedad, y que ella tendrá que tomar una definición respecto a su candidatura, más allá de todos los indicios que dio en los próximos días. Y mientras tanto, ¿ahora qué hago? Yo creo que hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es desde el punto de vista de Frente de Todos y nuestro espacio, tratar de seguir gestionando para que la economía y la política pública esté al servicio de las mayorías en un contexto muy difícil, en un contexto donde claramente hay muchas cuestiones de incertidumbre, de inestabilidad, pero que desde el gobierno nacional se le está haciendo frente, y nosotros, con Axel Kicillof como gobernador y todo su equipo, seguimos gestionando la provincia. Creo que lo que no podemos perder de vista es que hoy lo que exige la sociedad es que le llevemos respuesta, que gestionemos y que sigamos trabajando. Así que mientras se dan las definiciones más de corte electoral, el gobernador lo que está haciendo y lo que nos pide a nosotros es que trabajemos. Y en eso estamos, Jorge. Augusto, en ese sentido, hoy a la mañana abríamos el programa con unas declaraciones de Larroque diciendo de que Kicillof va a terminar haciendo lo que diga Cristina Kirchner. ¿Qué posibilidades le asignás a que lo que termine diciendo sea que es Axel Kicillof el mejor candidato para presidente, independientemente de que lo fuera también para gobernador? Bueno, Jorge, lo que Axel hizo toda su vida es hacer lo que sea más conveniente para el espacio en el cual militamos y trabajamos. Entonces, ahí la definición dependerá de cuestiones de conveniencia y de lo que se decida, pero él y todos nosotros lo que tenemos en la cabeza es trabajar para seguir transformando la provincia. Acá, para que quede claro, Jorge, nosotros cuando nos tocó asumir en 2019 nos encontramos con una provincia que venía en una situación muy complicada por las políticas que se habían aplicado en el gobierno anterior y lo que nosotros denominamos la ausencia absoluta del Estado provincial en terrenos clave como la producción, el trabajo, la educación, la salud, que nos tocó recuperar el Estado provincial y su rol en términos de la mejora en las condiciones de vida de la gente. Y un par de datos para no abrumar. En todo este tiempo se invirtió mucho en educación, con 160 nuevos edificios escolares. En salud se triplicaron las camas de terapia intensiva, obviamente a partir de lo que fue la atención en la pandemia. En protección se implementó una política para ampliar en 4.500 patrulleros el parque de patrulleros de la policía bonaerense. Se asfaltaron 10.500 calles. Es decir, y en mi ministerio se desarrolló un programa de crédito y acompañamiento a los sectores productivos que no se había visto en la provincia. Es decir, un montón de políticas para transformar y recuperar a la provincia de Buenos Aires de una situación muy complicada, algunas asociadas al gobierno anterior y otras de déficit
estructurales. Entonces, ese programa no se acaba en 4 años. Y Axel lo dijo de primer momento, venimos a transformar la provincia y esto es más de un periodo de gobierno. En 2021 lanzamos el plan 6x6, que planteaba que después de 6 años de crisis, 4 del gobierno anterior y 2 de la pandemia, venían 6 años de crecimiento y recuperación. Es decir, la mentalidad de Axel está puesta en la provincia. Después, como te decía, si hay que tomar alguna definición que por conveniencia y sobre todo porque le brinde a la sociedad una mejor posibilidad de cara a futuro, y se lo verá Axel, pero hoy estamos en este gran desafío que es trabajar para la provincia. Augusto, déjame aprovechar tu condición de economista, de artífice, como decía en la presentación, de planes actuales como Ahora 12 o Precios Cuidados, y el hecho de que el propio gobernador haya sido ministro de Economía, el puesto que hoy ocupa Sergio Massa. ¿Hay otra alternativa económica a lo que está haciendo Sergio Massa? ¿Un gobierno reelecto del Frente de Todos tiene otro plan económico posible, distinto al que está aplicando Sergio Massa? Bueno, lo decía el otro día Cristina en la entrevista que hizo, lo repitió el ministro. Hoy le tocó agarrar una papa caliente, una situación muy complicada que tiene que ver o se puede explicar por muchos factores que vienen del endeudamiento y el acuerdo con el FMI, la pandemia y particularmente la sequía, que alteró cualquier plan que al momento de asumir Massa podría haber tenido para estos meses. Entonces, cuando se dice, bueno, fracasaron las políticas que pensaba Massa o no cumplió con lo que había prometido, en realidad lo que cambió fue el escenario donde de mínimo vamos a tener 20.000 millones de dólares menos este año, producto de la sequía y el impacto en las exportaciones. Entonces, hoy se está administrando una situación de dificultad que tiene que ver con este contexto y este entorno. Para adelante, me parece que existe un programa económico que el Frente de Todos tiene para ofrecerle a la sociedad, que no puede arrancar de otra manera que no sea redefiniendo los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy el acuerdo, ya al momento de suscribirse, y particularmente en el contexto actual, no tiene ninguna relación con la posibilidad de la economía argentina de cumplir con los compromisos que están establecidos en el acuerdo. El FMI lo sabe y lo reconoce, y no es por responsabilidad del gobierno, sino por cambio en las circunstancias que son completamente extraordinarios. Entonces se va a tener que renegociar. ¿Y cómo se tiene que renegociar o cómo se tiene que redefinir ese acuerdo? Y le tiene que dar a Argentina la posibilidad de salir de estos años de tantas dificultades con un crecimiento, con una mejor distribución del ingreso, que es la gran deuda pendiente que tenemos como gobierno, con mejora en el poder adquisitivo, en las condiciones de vida. Y para eso hay herramientas. Vos mencionabas, nosotros en nuestro gobierno, o cuando nos tocó ser parte del segundo gobierno de Cristina Kirchner, implementamos algunas. Hay que ver cuáles son las mejores para este momento, pero seguro que lo que se está discutiendo es si seguimos avanzando en la garantía de derechos para la gente, o en estos planes que nos está trayendo la derecha o los sectores del neoliberalismo, que van a avasallar derechos. Esa es la discusión de la sociedad de hoy, y como miembro del Frente de Todos, como economista, como funcionario, como militante, te digo, tengo mucha confianza en que nosotros podemos ofrecerle a la sociedad una propuesta de mejora y de futuro. Augusto, aquí Alejandro Gomel, que me acompaña a la mesa, quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Augusto? Muy buenos días. Decía Jorge, se recuerda el paso de Augusto Costa a la Secretaría de Comercio Interior a partir de precios cuidados. ¿Por qué no funciona ahora esto? Precios cuidados, ahora se le cambió el nombre, precios justos. Digo, ¿no funciona por alguna impericia de la Secretaría? Porque los grupos, sobre todo los llamados formadores de precios, no colaboran. ¿Qué pasa? Más allá de lo que explicabas de la macro, digo, ¿por qué aumentan los alimentos, por ejemplo, más por encima todavía del nivel medio de la inflación? Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Buen día. Me parece muy importante la pregunta para enfocarla en un sentido que muchas veces para la gente es difícil de plantearse, que en primer lugar, nunca sabremos qué
pasaría si no estuviera el programa Precios Justos vigente, ¿no? Es decir, solo vemos que los niveles de inflación no son los que necesitamos como sociedad y como economía para funcionar. Ahora, creo que el programa está cumpliendo un rol, solo que al no alcanzar los objetivos propuestos no se ve. Pero si no estuviesen este tipo de programas, no estuviesen estas políticas de una Secretaría de Comercio haciendo acuerdos con los formadores de precios para ir monitoreando y eventualmente impidiendo que los precios cobren una dinámica todavía más explosiva, ¿qué hubiese pasado? Eso en primer lugar. Y en segundo, entonces ahí hay un reconocimiento de mi parte para este tipo de políticas, para lo que está haciendo la Secretaría de Comercio y para tratar de administrar una situación de inflación muy complicada con un programa que es una de todas las herramientas. Después, ¿por qué cuando me tocó a mí ser Secretario de Comercio, el impacto de precios cuidados y de políticas que implementamos fue mucho más claro y exitoso en un sentido? Tiene que ver con el contexto. No es lo mismo implementar políticas en este sentido con una inflación del 24% como la que teníamos nosotros, que cuando ya la inflación tiene 3 dígitos, o en un contexto donde el Estado tenía muchas más herramientas para administrar la macro, para administrar las tensiones, como era 2014-2015, que las que tiene ahora, que no tenía un acuerdo con el FMI y que no tenía endeudamiento. Vos me decías, Alejandro, sacando la macro, ¿por qué no funciona? No se puede sacar la macro, ni las herramientas que tiene el Estado, ni el contexto para explicar por qué una determinada herramienta no funciona. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, que contribuye mucho este tipo de políticas a los objetivos que necesitamos alcanzar, pero que hay toda otra serie de elementos que hoy no están presentes y que confío en que el gobierno, con sobre todo la política de negociación con el FMI, de tratar de conseguir un respiro en términos de dólares, con el swap con China, con los acuerdos con Brasil, con los organismos internacionales, todo eso debería confluir a mejores niveles de inflación o una disminución. Es contrafáctico lo que sí, que sin precios justos sería peor la situación. Estoy seguro de eso. Por un lado eso, y por el otro, no nos olvidemos del contexto electoral, donde lamentablemente lo que estamos viendo es una falta total de compromiso de sectores de la política, de la oposición y del empresariado también con este tipo de políticas. Y ahí hay una intencionalidad, porque claramente cuando la gente ve que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, se las agarra con el gobierno, y con toda razón y con toda legitimidad, y se beneficia quien pretende que al gobierno le vaya mal. Entonces tampoco es fácil. Una política requiere consenso, de acuerdos, de articulación y de coordinación en un contexto electoral donde hay un sector que además a cara descubierta dice: yo no voy a ayudar a este gobierno. Entonces todo esto, no sé, Alejandro, si te respondí, pero ayuda a entender cuáles son las dificultades actuales. Augusto, te quiero hacer también una pregunta. Aquí Fernando Meaños en la mesa. Sí, cómo no. Augusto, buen día, ¿cómo estás? Siguiendo con el mismo tema, de todos modos, y vos que estuviste en la Secretaría de Comercio y sabés el alcance, en cierto modo, limitado que pueden tener los acuerdos de precios, ¿no crees que a este gobierno le faltó un plan antiinflacionario del modo y con las características que sean? Pero digo, ¿no crees que hubo ahí una ausencia muy perjudicial, el hecho de no tener un plan antiinflacionario? ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿A qué llamas plan antiinflacionario? Solo para entender bien el punto de la pregunta. A un conjunto de medidas que tengan como objetivo hacer descender la inflación al mediano, al largo plazo, digo, con las características que sean. Macri tuvo uno, no le funcionó claramente, pero claramente el plan antiinflacionario lo tenía, era el inflation targeting. Pero digo, ¿no crees que a este gobierno le faltó ponerse como norte hacer bajar la inflación? No, para nada. Yo creo que la inflación siempre fue el principal problema que tuvo este gobierno, reconocido por el gobierno nacional y por cualquier miembro de nuestro espacio. Lo que, y sí, te tomo el punto, los resultados demuestran que las políticas que se implementaron no llevaron un resultado acorde con lo que necesitábamos. Eso no te lo niega nadie. Ahora, el contexto de pandemia, la situación que nos tocó enfrentar a nivel de salir a responder a demandas urgentes de la sociedad, con lo que implicó en términos de
un gasto del Estado, emisión y en un contexto internacional, y esto me parece muy importante también, donde volvió la inflación al mundo. Y esto, Fernando, para mí también es importante porque cuando yo fui secretario de Comercio, la inflación no era un problema en el mundo, no había inflación. Y hoy la mayoría de los países del mundo tiene inflación, y muy importante en términos de cada uno de sus países. Entonces vuelve la inflación al mundo, vuelve un boom de precios internacionales en los commodities que nos pegan a los precios internos, el gobierno viene con herramientas limitadas, no hay dólares por el endeudamiento y por lo que hay que pagar al fondo. Es decir, es un contexto tan difícil donde las políticas se implementaron, y yo creo que cuando Massa asume, él plantea cuál es su plan para ir reduciendo gradualmente la inflación, que ahora se lo corre con que él dijo en abril la inflación iba a empezar con 3 y terminó empezando con 8. Bueno, cuando Massa anuncia esto, no estaba una situación de sequía que nos hiciera pensar que íbamos a tener 20.000 millones de dólares menos. Entonces, cuando cambia el contexto, evidentemente también el esquema de política que se pensó se tiene que readecuar, y es lo que está haciendo el gobierno. Augusto. Pero yo creo que hubo un plan, solo que los resultados muestran que efectivamente no llegó a los resultados. Yo quisiera cerrar yendo a diciembre, al 10 de diciembre. Sí. ¿Existe posibilidades de que el Frente de Todos renueve la conducción presidencial? Sí. Para ese plan económico y político que tiene que llevar adelante el próximo gobierno desde tu preferencia, Sí. ¿sería mejor conductor político y económico Axel Kicillof o Sergio Massa? No, sería, primero definamos ese plan, y ese plan, en la medida en que quien esté a cargo tenga capacidad de conducción política, que vos nombraste a 2 dirigentes muy importantes de nuestro espacio, hay muchos dirigentes que tienen capacidad de conducción política, capacidad técnica, que también creo que la tenemos, y una decisión y un consenso social respecto a que lo prioritario es renegociar de acuerdo con el fondo para tener libertad, grado de libertad para hacer política que genere crecimiento, redistribución, mejora del poder adquisitivo, y que además, y el contexto uno entiende que va a ser otro, no vamos a tener la sequía porque la situación climática cambió y vamos a tener menos presión en términos de dólares por ese lado, vamos a tener menos demanda energética porque el gasoducto Néstor Kirchner ya va a estar plenamente operativo, vamos a tener menos presión de precios internacionales porque lo que se ve en el mundo es una tendencia a la desinflación. Es decir, en un nuevo contexto, con un programa claro y decisión política, creo que vamos a poder llevarlo adelante. Augusto Costa, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros. Marqué cuando te hice un reportaje largo una vez tu didactismo casi de profesor de economía que lo mantenés. Te agradecemos tu explicación y te despedimos con la canción de Los del Fuego y Ahora qué hago. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, a toda la mesa, y un abrazo grande.